Hoy venimos con la segunda parte de la inyección. Y sí, damas y caballeros, más inyección. ¿Por qué no, no? Otro vídeo más, o dos, o tres, si realmente un curso de inyección que más o menos se precie son como unas 20 horas lectivas, pues... Deja de quejarte y danos lo que queremos, no es para tanto. De teoría. La inyección es una de las claves por las que un motor de 2000 centímetros cúbicos ha pasado de tener 65 caballos a prácticamente 200 en los últimos 30 años. Todos recordaréis los motores diésel y turbodiésel con inyección indirecta de épocas ya pasadas, en los cuales su máxima premisa era que consumieran poco combustible. Claro, evidentemente eran máquinas bastante lentorras, no había brío. Tocabas el acelerador y, como aquel que dice, te podías tomar una Coca-Cola entre que tú pulsabas y el vehículo le notabas una marcha. Iba a decir que te tirara para atrás, pero es que no te tiraba para atrás. Simplemente te trasladaba de A a B. La gente esperaba mucho más de este tipo de motores porque si no era inviable que todo el mundo se pasara a ese tipo de combustible. El gasolina tiene muchísimas ventajas respecto al diésel, ojo, de épocas pasadas. La entrada del Common Rail evidentemente cambia todo este paradigma de una forma brutal. Se comporta de manera semejante un motor gasolina a uno diésel en cuanto a prestaciones se refiere. Por lo menos en un rango de precios más o menos igualitario, de un rango medio. Si nos vamos a extremos, pues evidentemente ahí ya el comportamiento es otro. Pero la gama media de productos, lo que consumimos habitualmente, un diésel y un gasolina, en cuanto a tiraje se refiere, se comportan de manera similar. Si os acordáis, en un vídeo que os dejo por aquí, tratamos de manera práctica cómo programábamos un inyector y lo dejamos en el paso en el cual habíamos emparejado los códigos IDE de corrección de inyección y nos faltaba por ver la inyección pilotada, qué función tenía y cómo se ejecutaba dentro de una unidad de control. La parte importante, la parte que dejamos pendiente para el vídeo de hoy, era la programación. Hoy vamos a cambiar un poco el organigrama tal como lo hacemos habitualmente. Normalmente doy un vídeo de teoría en la cual os machaco hasta la saciedad de cómo o por qué se hace una serie de pasos, y hoy vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a programar en un vehículo, vemos por qué, y en el siguiente vídeo, en el siguiente de esta serie evidentemente, entenderemos por qué hemos realizado este paso antes, porque quiero que veáis cómo se ejecuta y qué ventajas y desventajas tiene antes de mostraros la teoría, porque si no será un tocho infumable y lo que quiero es que se entienda por qué es tan importante realizar estos pasos. Simplemente recordaros que en cualquier cambio de inyectores, de junta de culata o de junta de inyector, es necesario, es imprescindible programar las preinyecciones, inyecciones pilotadas o como queráis llamarle, que en el siguiente vídeo entenderemos qué diferencias hay entre unas y otras. Claro, seguro que estáis pensando, ¿qué tiene que ver una junta del inyector o el empaque o junta de culata para realizar una adaptación de inyecciones? ¿Qué sentido tiene? La respuesta evidentemente es muy amplia, no entraré en la parte teórica, pero sí que os quiero comentar que la principal función de una inyección pilotada, en teoría, es la sonoridad del motor, pero tiene otras muchas facetas importantes de conocer porque sin ellas el motor no redondea, no funciona correctamente. La sonoridad evidentemente es importante, pero no es el objetivo de las preinyecciones e inyección pilotada, por lo menos no en el inyector denso. Y es que a la pregunta de por qué tiene una relación directa la junta o propiamente la junta de culata, es que cuando nosotros cambiamos cualquiera de las dos, estamos modificando la acción de la punta respecto de la cámara de combustión. La movemos verticalmente y también horizontalmente. El inyector tiene un movimiento dentro de su orificio. Pequeño, muy pequeño, de acuerdo.
Y también tiene un movimiento vertical por la misma razón. Si la junta de culata es mayor o menor, estamos modificando el punto de acción del propio inyector. Y si la junta es mayor o menor, o hemos tocado el asiento de la propia junta respecto a la culata, estamos modificando la altura en la que trabajaremos con el inyector. La importancia de ello es precisamente que en una inyección de antaño no había este tipo de problema. Era rudimentaria y no importaba si poníamos algo más o menos y en qué momento lo hacíamos. Actualmente con este tipo de inyecciones nos permiten ajustar ciertos parámetros. ¿Nos permiten ajustar? No. Nos obligan a ajustar ciertos parámetros para adaptar precisamente esta cámara de combustión a los inyectores. Por tanto, lo importante es ver cómo actúa, cómo trabaja un motor sin esta función correctamente ejecutada y con ella. Para ello, hoy vamos a ver cómo se ejecuta la función y en otro vídeo os mostraré los defectos que lleva el no ejecutar esta función. Así que vámonos para el coche. Muy bien, pues ya estamos en el vehículo. Vamos a utilizar la máquina Delphi. En otras ocasiones ya os la he mostrado. De todas maneras, si alguien tiene curiosidad por saber cómo funciona, cómo trabaja, es una máquina muy intuitiva y en caso de que lo encontréis necesario ya os haría un vídeo al respecto de las mejores funciones o cómo trabaja esta máquina. En general la iréis viendo porque tanto esta como la Autel, como el KTS, como cualquiera de estas, voy saltándolas. No hay una máquina que te lo haga todo y por tanto cada función que precisamos utilizo aquella con la que he podido resolver antes la solución que tenemos que aplicar. Bien, vamos a empezar con esto. Conectamos el enchufe en el OBD2, damos al play, damos al OK, ya nos está buscando el sistema. En esta ocasión veréis que le doy a las llaves, que es el botón número 5 del lado izquierdo. Y esto es porque aquí es donde vamos a realizar cualquier adaptación con esta máquina. Fijaos que lo que queremos hacer es un aprendizaje de inyección, pero para poder realizar un aprendizaje de inyección lo primero que hay que hacer es ajustar la bomba de inyección. Es muy importante que tengamos presente que vamos a ajustar las preinyecciones. ¿Por qué diantre me pongo en la bomba de inyección de combustible? Bueno, esto tiene una semejanza a lo que tenemos con una manguera de riego. Imaginar por un momento que abrimos el grifo y una manguera de riego determinada expulsa 1 litro de agua en un segundo a una presión de 1 bar. Podéis imaginar que si aumentamos la presión a 2 bares, en ese mismo segundo no vamos a recibir 1 litro, vamos a recibir más. Es justo por ese motivo por el cual, cuando nosotros vamos a realizar un ajuste de inyección, lo primero que debemos estar seguros es que la presión del rail se mantiene perfectamente plana, lo más plana posible. Para ello es por lo que ajustamos la bomba de combustible. Bajamos un poquito para que veáis las condiciones del test. Esto es importante. Siempre que tengáis una máquina de diagnosis no oficial, leeros muy bien la documentación que viene adjunta. Fijaos que nos dice tensión de batería superior a 12 voltios, no deben haber averías en el sistema, temperatura del conducto de combustible de 26 a 54 grados, nos dice temperatura del cabezal del cilindro entre 56 y 94. Este tipo de motores llevan un sensor bastante ajustado, del que os hablaré otro día, en el cual nos da una temperatura muy exacta de qué condiciones está la cámara de combustión. Encima de la cámara de combustión tenemos un conducto seco, cuidado, no estamos teniendo en cuenta la temperatura del agua refrigerante, sino únicamente la temperatura media de la culata. En esta ocasión estamos viendo que nos dan como premisa entre 56 y 94 grados. Las revoluciones tienen que estar al ralentí entre 700 y 1000 revoluciones y la presión del rail de combustible entre 19 y 32 megapascales. Visto esto, es importante que tengamos presente que si tenemos una modificación mayor de un rango determinado de megapascales en el rail, no será posible realizar este ajuste. Y también es importante que veáis que la P026B es una avería que va a memorizarse en el módulo hasta que se complete la función de regulación. Este aprendizaje, si falla, la avería quedará como permanente. Si no somos capaces de poder realizar el aprendizaje porque haya una avería o porque haya algún tipo de problema con este emparejamiento, esa memoria o esa avería P026B va a quedar registrada en el módulo de inyección como permanente.
Y si hemos completado con éxito el proceso, entonces quedará como esporádica, por tanto nos permitirá borrarla. Si intentáis borrar y no habéis codificado, en algunos casos os dejará borrar, pero cada vez que quitéis el contacto y lo volváis a poner, os la memorizará de nuevo. Ahora le vamos a dar a iniciar el motor, inicio de motor, y nos da una lectura precisamente de las temperaturas tanto del raíl de combustible como la temperatura del cabezal del cilindro. Este tipo de lecturas es las que nos tiene que cuadrar con el margen que hemos visto anteriormente en las premisas que pone la máquina para empezar el procedimiento. Si no llegamos en alguna de ellas, nos abortará la función. La máquina oficial daría un código de por qué la ha abortado. Las máquinas, digamos, de competencia o paralelas o piratas, llámale como quieras, normalmente no te dan este tipo de información. En este caso, como estamos cumpliendo, le damos OK, hace una lectura de qué está sucediendo en ese momento. Bien, nos dice conectar el encendido, lo conectamos, simplemente el contacto. Establece nuevamente el contacto con la unidad de control y aprendizaje de la bomba de combustible se completa en 2 etapas. La primera se realiza un aprendizaje temporal y en la segunda se realiza un aprendizaje permanente. Esto es, realiza una prueba, vamos a darle al OK, nos dice no pisar el pedal del acelerador. Es importante este detalle porque si pulsamos el acelerador nos moverá la presión y nos abortará el sistema. Iniciamos el motor. Desactivamos el encendido, ya he hecho la lectura que necesitaba. Tenemos que esperar estos 30 segundos de rigor. Siempre es con contacto quitado porque no podemos ejecutar ninguna maniobra dentro de la unidad de control si está ejecutando funciones de las que tenga programadas. Esto es natural en prácticamente cualquier módulo que queramos manipular. Bien, han pasado los segundos, iniciamos nuevamente el motor. Bien, ahora le damos establecer contacto con la unidad de mando. Bien, estamos con el aprendizaje permanente, dice que tarda aproximadamente unos 300 segundos. Correcto. OK, desactivar el encendido, quitamos el contacto y esperamos otros 30 segundos para que memorice la parte permanente. Bien, nos pide que conectemos, damos el contacto y nos confirma que ha realizado la función perfectamente. OK, y esto ya lo tenemos. Vamos a ver la memoria de fallas. Si os fijáis, tenemos memorizada la P268B, que es exactamente lo que habíamos dicho. Vamos a borrar esta avería y nos queda únicamente el interruptor de habilitación de toma de potencia, que esto os hablaré en un vídeo específico si a mucha gente le interesa. Es una avería típica de cualquier sistema de Ford, ya que muchos vehículos llevan el sistema de toma de fuerza y otros no la llevan, y en aquellos que no lo llevan lo detecta como circuito abierto porque evidentemente está abierto. Bien, y damos por finalizado este proceso. Vamos a seguir ahora con el siguiente. Vamos con la segunda parte, que sería la inyección pilotada. Seguimos teniendo la máquina conectada en el terminal OBD2, con todo seleccionado, y empezamos. OK, que busque el sistema. Estamos dentro, nuevamente le damos al botón quinto, que es el de ajustes, y en esta ocasión vamos a seleccionar el aprendizaje de inyección pilotada. Fijaos, de la lista que podemos ajustar nos interesa este. Pulsamos y veamos qué premisas nos piden. Esta parte es muy importante. Si os fijáis, nos dice motor en marcha, temperatura de combustible entre 25 y 65, temperatura de cabezal entre 65 y 90. Ya también habíamos visto cuando ajustábamos la bomba que todos estos requisitos había que cumplirlos. Muy importante, la temperatura del aire de admisión entre 15 y 80 grados. No deben haber averías en el sistema. Quiere decir, si tenemos algún tipo de avería grabada, ya sea en referencia a la cantidad de aire que tiene que administrarse al motor, por caudalímetro, sensor de presión, cualquier cosa que tenga que ver con el aire que admitimos al motor, o el sistema de EGR, no podremos programar este paso. ¿Por qué?
Pues porque tiene en cuenta un montón de factores que veréis en el vídeo de teoría y que son impeditivos para que se pueda realizar esta función, porque si no puede medir bien el resto de factores, esta programación se realizaría de forma incorrecta. Fijaos que también nos dice no activar ningún control durante el procedimiento de ajuste básico. No podemos realizar ninguna activación, ya sea del vehículo o de la propia máquina de diagnosis. Del vehículo, porque estaríamos afectando, por ejemplo, si ponemos en marcha el aire acondicionado, esto le genera un arrastre al motor, por tanto va a mover las revoluciones de motor en primera instancia y también la potencia requerida del mismo. Esto afecta a la programación y realizar un paso en falso entre medias que estamos programando afectaría a la programación, en algunos casos la aborta directamente y en otras ocasiones programa de forma errónea. Es importante mantener siempre o cumplir siempre todo el protocolo que la máquina nos da. Si vuestra máquina no la da, no pasa nada, podéis consultar la base de datos del fabricante que también cuenta cómo se realiza esta operación. La diferencia entre la presión real y la presión deseada en el raíl de combustible debe estar por debajo de 10 bares. Esto significa que si la presión que está dando el calculador como correcta y la presión leída con el sensor de presión son o tienen una diferencia mayor a 10 bares, significará que tenemos algún tipo de afección o en la válvula dosificadora de la bomba o en alguno de los sistemas del raíl que por necesidad no va a poder cumplir esta premisa. Son 10 bares, es muy ajustado. Cualquier modificación que haya, sobre todo en la dosificadora, que es la que os dará más dolores de cabeza, que por eso precisamente hemos realizado el primer paso que habéis visto antes, no os realizaría este paso, os abortaría. Nos dice también que la diferencia entre las revoluciones deseadas y las revoluciones del motor reales deben estar por debajo de 75. Esto nuevamente es por la misma razón. Si variamos las revoluciones, variamos las presiones y por tanto el ajuste tampoco sería el correcto. Cantidad de combustible solicitada no debe ser muy alta, por tanto no necesitamos que tenga una carga el motor. Tiene que mantenerse únicamente a ralentí. Y al ralentí tiene que ser estable. Un ralentí estable significa que no tengamos el boom, boom. Os habréis fijado que muchos coches cuando están al ralentí no son capaces de mantener un régimen estable. Esto es importante. Si no lo mantenemos estable, tampoco seremos capaces de poder realizar ningún tipo de aprendizaje. Os señalo aquí en la máquina lo de los 10 bares, os recalco mucho lo de los 10 bares, porque ese es el motivo por el cual hemos hecho el paso anterior. Y empezamos con la fiesta. Nos pide que iniciemos el motor. Bien, iniciamos el motor, le damos al OK, nos da las lecturas de temperatura de raíl de combustible, 50 grados. Estos son temperaturas reales medidas en el motor. Temperatura del cabezal del cilindro también nos dice 56 grados y la temperatura del aire de admisión 36 grados. Fijaos que la temperatura del raíl de combustible lo tenemos en 50, pero la del cabezal del cilindro está en 57. Hasta que esté en 60 no podemos ejecutar la función. Si le damos a ejecutar la función, no funcionará. Fallo en la operación. Esto es lo que quería que vieseis. Como le hemos dado antes de tiempo, nos falla, nos aborta el sistema. Y este es un paso importante. Cuando nosotros le damos a abortar a esto, tenemos que tirar para atrás, salir de todos los menús y empezar de nuevo la operación. No el paso anterior, únicamente este. Pero hay que empezar nuevamente porque si intentamos proseguir, la lectura con las máquinas de competencia no funciona correctamente. Y os lo digo porque lo he probado de todas las maneras posibles y no es posible si no salimos del menú. Por tanto, repetimos la función, le damos al play, damos al OK, volverá a buscar el sistema, empezamos de nuevo, le damos al botón quinto, nuevamente desplegable y aprendizaje de la inyección pilotada. Fijaos que nos pedía que el cabezal del cilindro estuviese entre 65 y 90 grados. Esta es la parte que no hemos cumplido, por tanto nos ha abortado. Nos pide que iniciemos el motor. Arrancamos el motor y si os fijáis ahora estamos en 60 grados y al estar en 60 grados ya estamos cerca de cumplir lo que nos piden. Vamos a esperar a que suba algo la temperatura. Esperamos.
Esta sería la mínima que cumpliría, pero siempre es necesario esperar un poco más porque durante el procedimiento tenemos que parar y arrancar varias veces y es importante que no perdamos ese punto. Si en el momento de parar y arrancar, en alguna de las ocasiones, bajáramos de la temperatura mínima, nos abortaría el sistema, nos abortaría la función de programación. Por tanto, siempre es necesario pasar algo por encima la temperatura mínima establecida. Bien, pues ya estamos, damos al OK y empezamos. Esperar hasta que se haya estabilizado la velocidad del motor. Esto es importante, lo hace siempre para que no haya alteraciones en el ritmo. Y empieza el aprendizaje pilotado, por tanto le vamos a dar al OK. Por favor, esperar 5 minutos. Sí, y es verdad, aproximadamente tarda unos 5 minutos en programar si todo va bien. El problema en general es que alguna cosa puede fallar y entonces es necesario resolver previamente eso antes de realizar este paso. Muy bien. Veréis que durante todo el procedimiento lo que va a hacer va a ser realizar 3 puntos de lectura y ajuste, que sería disminuyendo algo las revoluciones de ralentí. En ese momento coge una serie de lecturas que va a aprovechar para los dos pasos siguientes, que es un ritmo de 1200 revoluciones y otro de 1500 revoluciones, donde vamos a tener los ajustes reales. Este bloque de 3 pasos lo vamos a repetir 3 veces. Disculpar la calidad de imagen sobre el motor, pero el temblor propio del motor cuando estamos realizando los ajustes dificulta algo el hecho de poder realizar una estabilización correcta porque está sujeta al propio motor. Es importante que conozcáis que si, por ejemplo, tenemos las tóricas de los tubos de retorno que están en mal estado y es capaz el sistema de coger algo de aire por esa sección o perder algo de diésel por esa sección, según el momento en el que nos encontremos, también abortará la función de programación, porque no estará trabajando correctamente. Como os he dicho, el ajuste de raíl entre lo prometido por la centralita y lo obtenido por el motor, si dista algo más, por poco que sea, de esa mínima que hemos leído anteriormente, directamente no vamos a lograr la programación. Y esto es lo que realmente tiene una importancia. Cuando tengamos este problema, tenemos que ser lo suficientemente conscientes de la importancia de estos pasos para insistir y insistir y insistir hasta que logramos realmente programarlo. No desistir si no os programa a la primera o a la segunda o a la tercera o el tiempo que sea necesario. Fijaos, operación realizada con éxito, nos pide desactivar el encendido, quitamos el contacto, damos al OK y nos hace esperar para memorizar todos los datos que ha recogido en una memoria aparte para fijarlos directamente en la memoria principal y que todos los ajustes a partir de este momento se realicen en base a lo que hemos leído en esta programación. Esa es la importancia. Prescindimos de los ajustes básicos que lleva cualquier unidad de control y nos adaptamos a los inyectores estos con la posición que ocupan y muy bien, función completada, le damos al OK y hemos terminado el procedimiento. Vamos a leer los códigos. Ahora tendremos una lectura de balanceo de cilindros. Esto es normal. Este tipo de balanceo sale como restringido porque en las pruebas, cuando nosotros estamos realizando una serie de pruebas, vamos a borrarlos, cuando estamos haciendo este tipo de pruebas, los 3 pasos, en el primer paso bajamos mucho las revoluciones de ralentí y estamos forzando a que el inyector trabaje muy escaso. Entonces, esa maniobra es natural que nos almacene algún código que evidentemente no será permanente. Y bien, ya hemos terminado y volvemos al banco de trabajo y ya tenemos esto finalizado. Bueno, después de haber realizado el ajuste básico, pues únicamente quiero recordar de la importancia que hemos dicho de los 10 bares de diferencia que podían haber entre algo real y algo memorizado en la unidad de control. Sobre la presión del rail estoy refiriéndome. Este dato es uno de los más importantes y de los que os hará perder más tiempo buscando cuál es el motivo de que haya una diferencia mayor a esta cantidad. Y también las revoluciones. Si no somos capaces de estabilizar las revoluciones de ralentí,
no podremos realizar este paso. La gran mayoría de vehículos, cuando están sometidos a una reparación de motor, nunca se les hace este tipo de procedimiento. Bueno, nunca es una exageración, pero pocas veces se realizan todos estos pasos. Y os puedo garantizar que un pistón, cuando es más vulnerable, es justamente cuando es nuevo. Y diréis, bueno, será al contrario. No. Cuando tienen un desgaste, tanto la camisa como el propio pistón, ya no tenemos este problema. El problema lo tenemos cuando esta pieza es nueva y la tolerancia es la del fabricante con el cilindro. Tenemos un tamaño de cilindro justo a la medida del fabricante y un pistón también. Si esto lo conjugamos con unos inyectores que ya no son o no están completamente nuevos, la dosificación, la cantidad inyectada, no será la ideal. Además, hay que sumarle el hecho de que no tenga esta programación realizada, que, como os he dicho, solo por el mero hecho de desmontar un motor y volverlo a armar sin realizar ninguna otra operación, ya es necesario realizar este tipo de programa. Quien no lo pueda hacer, tiene que llevarlo a alguien que se lo haga. Y si estáis programando y os aborta o no sale el mensaje de que se ha completado con éxito la programación, llevarlo a que alguien lo haga o insistir hasta que eso se cumpla. Porque si no, os podéis encontrar con el hecho de que un inyector recaliente la cámara de combustión porque está inyectando de más o a destiempo, que es lo que sucede habitualmente, y en ese caso lo que vamos a originar es un ensanchamiento del propio pistón, de la cámara de combustión y de la cabeza del pistón, que puede llegar a realizar una fricción mayor de la necesaria respecto al cilindro, con las consecuencias que conocéis todos, gripado, evidentemente. Quien piense que eso no es posible, de verdad, no hago más que analizar motores. Y los motores que más ajustados van son los que tienen mayores necesidades de complementación por parte del técnico que los asista. En esta ocasión estamos delante de una inyección denso que, si bien te permite ajustar muchas cosas, estas no son por lujo, son obligado, porque si no lo hacemos vamos a tener un deterioro prematuro del motor. No os quiero dar más el tostón con esto, es muy importante, de verdad, lo analizaremos desde diferentes puntos de vista y he empezado con el vídeo de la parte práctica porque quería que vieseis cómo se realiza de forma correcta y a partir de ahí que vayamos tirando de la madeja hasta ver los resultados si no lo hacemos, roturas típicas que son producidas por no ejecutar correctamente este procedimiento y también que conozcáis a fondo qué es la inyección pilotada, qué son las preinyecciones, qué es la inyección principal y las postinyecciones. A través de la práctica se genera la teoría, por eso es tan importante que la introduzcamos en cualquier reparación que vayamos a llevar a cabo. Y bien, hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que os haya gustado y que os sirva para cualquiera de las reparaciones que tengáis que afrontar vosotros mismos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Si le dices a la gente que le dé un like tampoco vas a perder más pelo. Muy bien, tío.